chicos. Bien, chicos, buenos días. Aquí les voy a dar la explicación del tercer tema que tiene nuestro libro de psicología. Vamos a compartir la pantalla. Bien, es la unidad 3 que tiene el título Adolescencia y Proyecto de Vida. Hemos hecho ya un primer ensayo haciendo una práctica de poder escribir un proyecto de vida. Bien, seguimos ahora con el desarrollo. Vamos a ver qué son los desajustes sociales de la adolescencia. Los desajustes sociales del adolescente definitivamente se dan porque no están dentro de lo normal, pero hay mucha controversia también en determinar qué es lo normal, qué es lo correcto o lo incorrecto, porque esto varía en los comportamientos del ser humano y por ende de los adolescentes de acuerdo a las culturas en las cuales nos desarrollamos. Y de manera general vamos a hacer el estudio de estos desajustes. Y dice, la adolescencia es una etapa donde se busca alternativas de vida. Es una etapa donde la persona se siente sola y perdida. Sabemos ya en el otro tema hemos visto de que el adolescente está pasando por una etapa del desarrollo humano donde definitivamente sufre cambios físicos, sociales, psicológicos que afectan en su comportamiento. Y uno de esos comportamientos es que el adolescente se siente solo o se siente perdido porque no hay alguna aceptación o alguna comprensión de parte de su entorno. Ahora, esos adolescentes son vulnerables para caer en cualquier situación que podría desembocar en un desajuste social. Vamos a ver los más relevantes. Por ejemplo, los grupos sectarios atraen a los adolescentes porque son más fáciles de manipular, son más fáciles de convencer para que formen algunos grupos que no tienen una ideología o una buena filosofía que les dirija. También dentro de los desajustes en este periodo de la adolescencia están los trastornos de la alimentación. Dentro de los trastornos de la alimentación encontramos la bulimia, la anorexia, que son comunes mayormente en adolescentes donde pertenecen a la clase media o la clase alta, donde los estereotipos, los modelos que les atraen a estos adolescentes o tienen como referentes son bastante delgados, ¿no? Y también el concepto del varón por la mujer afecta, porque siempre las chicas que tienen medidas exactas son más atractivas quizás para los adolescentes varones en esa etapa. He aquí un video que lo vamos a ver, es corto, pero nos va a dar realmente un pantallazo de cómo o por qué problemas se suscitan también estos desajustes de la alimentación. Mi nombre es Katie y esta es la historia de cómo mi madre arruinó mi salud. Mi madre siempre estuvo obsesionada con las dietas y un estilo de vida saludable. Perder peso era su hobby, aunque siempre ha sido delgada y bonita. Y yo, bueno, siempre fui una niña grande. Mi mamá odiaba esto. Me regañaba si preguntaba por un plato extra o si ponía lo que ella pensaba que era demasiada comida en mi plato. Ella dijo que necesitaba perder peso o la gente se burlaría de mí por mi tamaño. Cada vez que intentaba usar colores brillantes o vestidos abiertos, ella me criticaba y me reprendía. Entonces empecé a usar ropa holgada, pero ella también odiaba eso. Me cansé tanto de sus constantes molestias que finalmente acepté hacer dieta con ella. No fue muy complicado, solo comí menos y perdí peso. Así que después de hacer dieta durante varios meses, perdí 10 kilos. La gente comenzó a notarme y a felicitarme por mi apariencia, especialmente otros adultos. Incluso mi madre, que nunca había dicho una palabra agradable sobre mi cuerpo, dijo que me veía mejor. Comencé a creer que cuando más delgada estuviera, mejor me tratarían las personas. Entonces traté de perder aún más peso. Pero luego gané algo de peso otra vez y mi madre me comentó que me relaje. Luego volví a intentarlo otra vez y cada vez que mi madre encontraba algo para criticar, aunque no lo necesitara. Lo estaba manejando por mi cuenta bien. Cuando
miraba en el espejo siempre encontraba defectos e imperfecciones. Mis brazos estaban flácidos, tenía grasa en el vientre, no tenía una abertura entre los muslos y necesitaba una. Eventualmente todo esto llevó a la anorexia. La forma en que me enteré fue irónica. Un día mi mamá me dijo que estaba tan delgada que todos podían ver mis costillas. Al principio incluso pensé que era un cumplido. Eso te muestra lo ingenua que fui. Ella me llevó al médico y después de realizar algunas pruebas confirmaron que tenía anorexia. Luego comenzó a llevarme de un médico a otro, de medicamentos recetados a remedios naturales que un gurú del yoga le recomendó. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no estaba ganando mucho peso ni comiendo más. Poco sabía ella, lo estaba haciendo a propósito. La razón principal de esto era que todavía me sentía gorda y fea. Sabía que tenía problemas de salud, pero quería ser delgada y eso era más importante para mí. ¿A quién le importa la salud cuando te ves bien, no es verdad? Al menos eso es lo que pensaba. Otra razón era porque quería vengarme de mi madre. Estaba justificadamente enojada. Había dicho que estaba demasiado gorda para usar un top y ahora me dice que soy demasiado flaca. Ella me estaba culpando por arruinar mi salud cuando fue ella quien me hizo morir de hambre. No debe preocuparse, así que seguí sin comer y a veces saltándome la medicación. Cuando notó que no estaba mejorando sola, encontró un centro de rehabilitación para mujeres y niñas con trastornos alimentarios. Ahí me puse más saludable y subí de peso, pero cuando volví a casa dejé de comer de nuevo. Durante mi segunda visita al centro de rehabilitación conocí a Cassie. Ella era un año mayor y todo lo que yo quería ser. Hermosa, inteligente, divertida y delgada también. Nos conectamos tan fácilmente, fue como encontrar un alma gemela. Compartí todo con ella y ella siempre me apoyó. Odiaba el momento en que teníamos que ir por caminos separados, pero nos mantuvimos en contacto. La siguiente vez que fui al centro de rehabilitación, supe que ella también estaría allí. Pasé los siguientes 2 años entrando y saliendo de rehabilitación, pero la última vez que fui, ella no estaba allí. Ella también ignoraba mis llamadas y me preocupaba que hiciera o dijera algo malo. Un día la vi en el centro. Por supuesto me alegré de verla finalmente, pero aún así exigí saber por qué había desaparecido. Se veía algo avergonzada e incómoda. Ella me dijo que solo estaba allí para recoger algunos resultados de las pruebas, que estaba tratando de mejorar de verdad ahora, y que no quería una recaída de su trastorno. Quería estar sana. Ella había encontrado a un buen terapeuta y la había ayudado mucho. Finalmente ella dijo que si quería seguir siendo mi amiga, tenía que dejar de morirme de hambre solo para molestar a mi madre. Ella quería que yo empezara a preocuparme por mí misma. Dijo que nuestro comportamiento pasado era autodestructivo y no era una vida, solo una lucha constante para adelgazar. Después de que ella se fue, estaba segura de lo que iba a hacer a continuación. Decidí mejorar sin importar qué. No iba a perder a una amiga por mi desorden. Lo primero que planeé hacer después de llegar a casa fue hablar con mi madre. Quería que ella admitiera que mi desorden era culpa suya. Así que le conté que no comía a propósito, que ella arruinó mi autoestima sobre todo. De alguna manera se convirtió en una pelea a gritos y finalmente me di cuenta que no iba a aceptar una disculpa de ella. Me cansé de eso y le dije que tanto ella como yo iríamos a terapia juntas o que seguiría muriéndome de hambre. Sorprendentemente funcionó. Ahora llevamos varios meses en terapia. Mi relación con mi madre sigue siendo un camino lleno de baches, pero ella y yo estamos trabajando juntas. No he tenido recaídas desde hace mucho tiempo, pero a veces todavía me siento culpable por comer demasiado o por no ser lo suficientemente delgada. Lucho contra estos sentimientos cada vez. Toda mi vida está por delante y no permitiré que nadie me diga qué soy o cómo debería sentirme. Mis amigos y mi familia necesitan que yo sea saludable y feliz, y voy a hacer exactamente eso. ¿Tus padres también arruinaron tu autoestima? ¿O tal vez tu salud? Comparte lo que piensas de todo esto en los comentarios y suscríbete al canal. Bien, en este pequeño video podemos ver que esta niña tenía un problema de anorexia nerviosa, ¿no? Y realmente pensamos que el entorno de la familia, del hogar, de los padres es el más seguro y muchas veces nos causa daño, ¿no? Con exigencias a seguir con modelos que no están dentro de nuestros estándares adecuados. Entonces, la anorexia es un desajuste de la conducta alimenticia donde no ingieren alimentos y van escondiendo los alimentos muchas veces y no y pasan días sin comer. Esto trae como consecuencias eh, la falta de proteínas,
anula los ciclos menstruales en las mujercitas, ocasiona hinchazón de las piernas, baja de tensión, pocos latidos cardíacos y otros síntomas que obviamente únicamente se puede superar con un tratamiento psiquiátrico. Luego está también la bulimia, que también está dentro de los trastornos de la conducta alimentaria y que es lo contrario, es cuando la adolescente o el adolescente va consumiendo demasiado alimento y luego con un sentimiento de culpa se va provocando eh, eliminar esos alimentos a través de los vómitos o también a través de laxantes. Y muchas veces el abuso de los vómitos, el abuso de los laxantes, trae como consecuencias por problemas digestivos, la famosa gastritis o perforación de los intestinos, ¿no? Son situaciones muy problemáticas que se ve y se dan dentro de los adolescentes. Y en algunas situaciones también puede darse una combinación entre bulimia y anorexia. Bien, aquí también vamos a hablar de los trastornos relacionados con sustancias. Hay sustancias que realmente causan dependencia en los consumidores. De ahí que dice, el consumo de sustancias ha sido estudiado por varias instituciones en Bolivia. Tenemos, por ejemplo, el CELIN, que en el año 2012 afirma que el 8% de los estudiantes en Bolivia consumen la marihuana, consumen inhalantes, clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y alucinógenos. Y también en el mismo año se hizo un estudio por la ONU donde se determinó que el 30% 30% de los adolescentes son consumidores, más o menos entre los 12 y 13 años. Y si nos ubicamos en nuestro país, en Bolivia, podemos determinar, según estos estudios que se ha hecho por la ONU, que en el Alto, en Trinidad, en La Paz, en Santa Cruz, el 51% consume alcohol y el 15% marihuana, siendo Bolivia el tercer país de mayor consumo de marihuana en Latinoamérica. A ver, el consumo de sustancias puede provocar dependencia, puede provocar el abuso, puede provocar la intoxicación y la abstinencia. Vamos a desarrollar cada uno de estos. ¿Qué es la dependencia? Cuando el cuerpo desarrolla cierta tolerancia a las sustancias y necesita cada vez cantidades de esta para conseguir el efecto deseado. En una primera instancia, cuando el adolescente inicia el consumo de estas sustancias, puede ser por curiosidad, puede ser porque se encuentra en algún problema familiar, y la poca cantidad que le hacía efecto con el tiempo causa dependencia física y también psicológica, donde ya no solamente es esa pequeña cantidad, sino en más grandes cantidades necesita la sustancia para que le provoque el mismo efecto. Ahora, el abuso conlleva problemas sociales más graves. Definitivamente, si ya consume eh, en mayor magnitud estas sustancias, obviamente que va a llevar a un problema de desajuste social, porque ya va a ser abuso de estas sustancias y realmente va a perder la responsabilidad dentro del rol social que cumple, como por ejemplo ya no va a aportar económicamente en la familia, va a faltar al trabajo y por esas faltas muchas veces al trabajo o atrasos que pueda tener, va a ser echado de su trabajo, ¿no? Y realmente se convierte en problemas sociales ya graves. Ahora, la intoxicación, debido al exceso de una sustancia, da lugar a una serie de síntomas, como el deterioro de la capacidad del juicio, del control emocional, cognitivo y conductual. Definitivamente afecta al sistema nervioso central, ¿sí? Y hay pérdidas debido a la intoxicación, al excesivo consumo de estas sustancias. Hay pérdida de las capacidades de determinar un juicio, de ver qué está bien, qué está mal. Muchas veces tienen comportamientos donde no miden las consecuencias.
el control emocional de un estado eufórico, totalmente alegre, pasa a un estado totalmente depresivo, ¿sí? Con una total facilidad. Ahora, en la parte cognitiva y conductual, la parte cognitiva, les cuesta recordar algunas situaciones, les cuesta aprender algunas situaciones, ¿no? Y en la conducta eso también les afecta. Ahora, el otro es la abstinencia, es la aparición de una reacción física y psicológica ante la ausencia de la sustancia provocada por la necesidad biológica de esta. Cuando el consumidor de esas sustancias quiere entrar en el periodo o en el momento de la abstinencia, realmente es terrible porque ya tiene una dependencia tanto física como también psicológica. Y esto puede provocar una necesidad como algo vital, como el aire que respiramos, y puede desembocar en conductas totalmente agresivas, de alucinaciones, de desesperación, que son ya parte de la necesidad biológica ante la dependencia de estas sustancias. También dentro de los desajustes del adolescente está el consumo del alcohol y es propio, ¿no? Dentro de lo que vivimos en la sociedad, que tenemos realmente arraigado como cultura el consumo del alcohol. Nuestros hijos crecen viendo cómo sus padres, las personas adultas, van consumiendo alcohol de forma tan normal, y esto afecta a la larga a los adolescentes. Dice, el uso del alcohol produce al principio sensación de relajación, alegría, desinhibición, conducta impulsiva, pero también visión borrosa y problemas de coordinación, sueño, irritabilidad, dolor de cabeza, náuseas y vómitos cuando uno exagera. El consumo del alcohol, como decía un principio, dentro de la cultura boliviana, dentro de nuestro contexto boliviano, es totalmente normal. Es también una droga, ¿no? Y es una droga totalmente silenciosa con relación a las sustancias controladas, porque el alcohol te va atrapando poco a poco, ¿no? Y definitivamente todas estas características que hemos dado de las consecuencias del consumo del alcohol, nos parecen normales, ¿no? La famosa resaca que se maneja eh, dentro de nuestro contexto, nos dan definitivamente a pensar cuáles son las consecuencias del consumo del alcohol, ¿no? Y obviamente hace que el adolescente, si comienza a temprana edad a consumir alcohol, vaya dependiendo mucho más antes del alcohol, y trae graves consecuencias en el comportamiento dentro de la sociedad. Ahora, el consumo de cocaína y el consumo de marihuana. A ver, ¿cómo se da el consumo de cocaína? Se puede sentir euforia, energía, mostrarse conversador, alerta sin hambre y sin necesidad de dormir. Su efecto dura de 5 minutos a media hora. Rapidez en la dependencia física. Definitivamente el consumo de la cocaína hace que el consumidor tenga una dependencia rápida, ¿sí? No es así como el alcohol, ¿no? Pero sí en la cocaína depende mucho y muy rápidamente en la parte física de la cocaína. Causa estos efectos. Muchas veces las personas consumidoras que se les ha ido entrevistando aseguran de que consumen porque les hace vivir algo fuera de la realidad, otra vida. Y las personas que caen en el consumo de la cocaína precisamente lo hacen por escapar de la realidad, ¿no? Sin darse cuenta de las consecuencias que puede traerles a la larga esa dependencia física. Afecta también el sistema nervioso y causa efectos muchas veces irreversibles. Ahora, las personas que consumen marihuana hace que se sientan eufóricas porque actúan sobre las regiones del cerebro que controlan las partes placenteras. Entonces,
se da la producción de la dopamina. La marihuana causa ese efecto, ¿no? Y si esta dopamina se va produciendo en mayor cantidad, realmente causa placer, causa euforia, alegría en el individuo y en ese caso en los adolescentes. También les hace salir de la realidad, dándoles un momento de placer, de alegría, que realmente algunos adolescentes que caen en el consumo de la marihuana es un escape para ellos de los problemas, de los desajustes que se pueden dar en su entorno social. La marihuana muchos lo catalogan como una droga no muy ofensiva al ser humano, pero no se dan cuenta de que esta marihuana o el consumo de la marihuana da lugar al consumo de drogas mucho más fuertes. Es la puerta, podríamos decir, para que vayan consumiendo drogas mucho más fuertes y con el tiempo no puedan salir de esta dependencia porque esas drogas van a afectar ya al ser humano con situaciones irreversibles. Bien, ahora vamos a ver los trastornos de la personalidad y afectivos. Dentro de los trastornos de la personalidad, definitivamente vamos a hacer un análisis de acuerdo a la cultura donde nos hayamos desarrollado. Porque como a un principio les decía, lo correcto o lo incorrecto del comportamiento de un individuo puede variar de acuerdo a la cultura en la cual nos encontremos. Pero hemos tomado en cuenta los trastornos de la personalidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y también a la Asociación de Psicología Americana, donde hacen una generalización de los trastornos de la personalidad y los han dividido en 3 grupos, que son el grupo A, el grupo B y el grupo C. De cada uno de estos grupos vamos a ver 2 y empezamos con el grupo A. Dentro del grupo A están los trastornos de la personalidad paranoide y el trastorno de la personalidad esquizoide. La primera es qué tipo de comportamiento demuestran las personas que tienen el trastorno de personalidad paranoide. Estas personas sospechan y desconfían de los demás, guardan rencor durante mucho tiempo y no perdonan. Es su característica más general que demuestran las personas que son paranoides. Luego está el trastorno de la personalidad esquizoide. Estas personas se encuentran cómodos estando solos, escogen siempre actividades solitarias. No les gusta la compañía, el compartir entre varias personas, sino se aíslan y están más tranquilos cuando encuentran la soledad, cuando están solos compartiendo consigo mismo. Luego está el grupo B. Dentro del grupo B encontramos el trastorno de la personalidad antisocial. A estas personas realmente no les interesan los derechos de los demás, no se adaptan a las normas sociales. Y esto mayormente ocurre y se demuestra este tipo de trastorno ya en el periodo de la adolescencia. Por eso vemos muchos adolescentes que denotan este tipo de trastorno, donde están alejados del grupo social. ¿Sí? Y son personas que mienten con facilidad, engañan con facilidad, demuestran un tipo de personalidad totalmente trastornada para individualizarse, aislarse, ¿no? Y no les gusta compartir definitivamente con los demás. Luego está el trastorno límite de la personalidad. Son personas muy encantadoras, pero muy peligrosas porque suelen hacer mucho daño a las personas que están a su alrededor. Son las personas que muchas veces buscan la diversión sin medir las consecuencias. No, como su nombre dice, no hay límites para la actitud o para el comportamiento que ellos pueden demostrar. Simplemente les importa el placer, el momento en el cual están viviendo.
y pueden ser muy agradables, ¿no? Aceptables por las demás personas, pero no se dan cuenta que muchas veces arrastran a situaciones que no son positivas para los otros individuos y a ellos les importa lo que pueda venir como consecuencia. Luego está el grupo C, donde encontramos los trastornos de la personalidad que son de carácter dependiente. Personas que tienen necesidad extrema de tener a alguien con ellas. Por ejemplo, hay parejas que se van formando ya en el periodo de la adolescencia que son totalmente normales, pero hay una aferración, una dependencia del uno del otro que en los adolescentes hasta conllevado a que se quiten la vida cuando la pareja le termina, ¿no? Entonces, son trastornos de dependencia total que no pueden vivir a la ausencia de la otra persona y puede desembocar en situaciones totalmente fatales. Luego está el trastorno de la personalidad obsesiva o compulsiva. Estas personas están muy preocupadas por los detalles, el orden, la organización, el control de todo. Ellos piensan que si caen en un desorden o desacomodo de algunos objetos, van a perder el control, ¿sí? Por eso son personas obsesivas, muchas veces se obsesionan con la limpieza, se obsesionan con el orden, ¿no? Con algunas situaciones de, por decir, de la limpieza en el mismo cuerpo de los individuos, ¿no? Y se vuelve algo obsesivo que definitivamente causa un desajuste en el desarrollo de la personalidad. Luego encontramos los grupos y pandillas. A ver, dice, según la OEA, en el 2007 las pandillas son grupos de jóvenes que desarrollan sus propias normas y criterios de membresía, que se forman en barrios, asentamientos marginales y o prisiones. Estos grupos o pandillas ya los hemos visto en el anterior tema. ¿Qué dijimos? Que el adolescente siente una necesidad de ser aceptado por el grupo social. Cuando es rechazado por un determinado grupo social, entonces, ¿qué es lo que hace? Busca estos grupos, o llamados también pandillas, donde muchas veces su filosofía no es positiva para los adolescentes, ¿sí? Y comparten actividades muchas veces antisociales, actividades que no están dentro del orden social, ¿sí? Que realmente causan mucho daño a la sociedad. Y el adolescente es pues el más vulnerable, más fácil de convencer para que pueda caer en estas pandillas o en estos grupos que realmente se dan en los barrios, en las zonas marginales o también en las prisiones, ¿no? Como en Estados Unidos ha sido la iniciación de las pandillas precisamente por personas que eran totalmente marginadas de la sociedad, ¿no? Y es importante orientar, direccionar a nuestros adolescentes que no es bueno formar parte de estas pandillas, porque es fácil el ingreso. El adolescente entra con facilidad, le atraen muchas veces estos grupos con mucha facilidad, pero lo difícil es salir de estos grupos, porque definitivamente tienen sus normas, sus reglas, que no les gusta por ningún motivo que los vayan abandonando, ¿no? Y en esa instancia los obligan a quedarse. Bien, otro de los desajustes es el acoso escolar y el bullying. Este comportamiento fue motivo de estudio entre los años 70 a principios de los 80 por el psicólogo noruega Dan Olweis y descubrió que el 20% de los estudiantes eran abusadores o víctimas en los colegios noruegas de esa época. Imagínense, estamos hablando de los años 70 a principios de los 80, ¿no? Y más o menos en nuestra sociedad no hace mucho que se ha conocido este término del bullying. Tal vez conocíamos como un abuso, como un acoso que se daba dentro del ámbito escolar, pero no lo escuchábamos tan común. Ahora, el término bullying se popularizó a partir de los estudios realizados en Estados Unidos y de ahí también el origen de la palabra bullying. Del inglés bull, que significa toro, y se usa el verbo bullying, que significa acoso físico y psicológico.
dentro de nuestra sociedad podemos observar, ¿sí? Y hemos determinado a través de nuestras autoridades educativas, a través de nuestras autoridades sociales, que no es positivo el bullying desde ningún punto de vista, ¿sí? Ya desde hace mucho se practicaba el bullying, pero no lo hemos ido catalogando con este nombre, ¿sí? Y en ese entendido es ahora que recién lo conocemos. Y es un acoso físico. Hay siempre los adolescentes más populares que van acosando a los adolescentes que quizás que no gozan de esa popularidad, ¿sí? Les golpean, obviamente, cuando no están siendo observados por los adultos, ¿sí? O los van dañando psicológicamente, llamándolos por un sobrenombre o por algún defecto físico que puedan tener. Y eso conlleva al sufrimiento en silencio del adolescente. Y se ha dado casos palpables de que algunos adolescentes han llegado hasta quitarse la vida por no poder soportar más este acoso, tanto físico como psicológico, ¿sí? Es muy dañino dentro de la sociedad, por eso es importante que reflexionemos y evitemos y luchemos y busquemos algunas estrategias desde nosotros mismos como adolescentes, ¿sí? Desde nosotros mismos como educadores, para lograr que el adolescente ya no sufra esta situación de bullying, ¿sí? En ese entendido, a partir también de que los adolescentes acceden con mucha facilidad a lo que es las redes sociales, que hay varias redes sociales, pero las más populares creo que es el WhatsApp, el Facebook, Instagram y demás, se van también dando un ciberbullying, ¿no? Donde los van acosando, donde los van abusando a través de estas redes sociales, ¿sí? Por eso es importante, dice, cuando te llega una solicitud, verificar si realmente conoces a esa persona. Ahora, la clave de tu Face también debes irla cambiando periódicamente, porque se ha dado casos de que les han ido hackeando y van poniendo imágenes que les van agrediendo, ¿no? Y eso también es conocido como el ciberbullying. Debemos tomar todos esos cuidados y realmente estar prestos para los peligros que nos pueden acosar y no ser parte de los acosadores, porque no nos gustaría que el día de mañana la gente se burle de nosotros, ¿sí? Y entonces nosotros no hagamos también esas burlas porque realmente conllevan a un sufrimiento y más aún en el adolescente porque es totalmente vulnerable. Hemos visto todos los desajustes que se dan en este periodo de la adolescencia de manera general, ¿sí? Y para lograr evitar, es como ponernos una barrera a nuestro alrededor y cuidarnos de todo, de todas esas situaciones que se pueden dar en este periodo de la adolescencia. Es importante, dice, hacer una planificación personal y nuestra autoestima. ¿Qué significa esto? Dice, establecer metas es un proceso personal que te permitirá lograr lo que deseas en la vida. Eso es hacer planificación, eso es hacer un proyecto de vida, ponerse un objetivo en la vida y saber que van a haber muchos obstáculos, pero ¿qué es lo importante para sentirme triunfador, para sentirme exitoso? Lograr llegar a ese objetivo, ¿sí? Y si tengo delimitado, tengo proyectado mi objetivo, quererme a mí mismo, valorarme a mí mismo como persona, como individuo que soy, como ser único, porque si yo me quiero en una primera instancia, voy a irradiar hacia todos los demás la posibilidad de que me valoren. De ahí que es importante cultivar la autoestima, el quererse, el valorarse como somos, como personas que somos, porque cada uno de nosotros, con sus particularidades, con sus diversidades, con sus usos, con sus costumbres, con sus valores, con sus normas de vida, valemos, ¿sí? Y nadie es más que otro. Todos somos iguales.
Por eso es importante alimentar día a día esa autoestima, valorándonos, queriéndonos a nosotros como personas. Las personas exitosas son las que se plantean metas en la vida y por tanto saben hacia dónde quieren ir. Imagínense si nosotros no tuviéramos un proyecto de vida, una planificación acompañada de nuestra autoestima, definitivamente vamos a ser como ciegos que vamos a estar con los ojos vendados y vamos a andar de aquí para allá, de aquí para allá, sin un objetivo que nos guíe, sin un objetivo que nos demarque el camino que vamos a seguir. De ahí la importancia de la planificación personal y la autoestima, para evitar todos estos desajustes que se dan dentro del desarrollo de la personalidad de todo ser humano. ¿Sí? El que tiene bien delimitado su objetivo en su planificación personal y tiene una buena autoestima, bueno, va a ser una persona que no pueda caer en estos desajustes. Espero les haya gustado el tema. Realmente creo que es muy interesante que el adolescente sepa realmente qué es lo que quiere y a dónde quiere ir. ¿Sí? Y ver también los peligros, porque no podemos poner una venda a los ojos y ver qué peligros hay a nuestro alrededor. Sabemos que los peligros no podemos anularlos, están ahí, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? Que tengamos nuestro proyecto de vida y nuestra autoestima bien trabajada, chicos. En esa instancia les dejo la siguiente tarea, que es de la unidad número 3. Dice, una vez observado el video de la explicación de la unidad, adolescencia y proyecto de vida, realizar la evaluación que está en la parte final de la unidad. Esta evaluación la van a realizar en su libro. Utilicen colores, por favor, para que pueda relacionar con flechas y demás. Luego, las actividades de autoevaluación que están a lo largo del tema en los cuadritos rosados y verdes. Dice, las actividades de la autoevaluación e investigación que están en las páginas 47, 49, 53, 57, 61, 65. Y en la página 67, 68, eso tienen que llenarlo en el libro. Y en la página 70 también tiene que ser en la carpeta. Todo esto, chicos, me lo envían el próximo martes a mi correo. Ahí está el correo. Por favor, nos evitaremos. Ha habido muchas confusiones la anterior vez y ahora les estoy explicando claramente, incluso dándoles el número de páginas para que ustedes puedan realizar el trabajo. Bien, con eso terminamos y nos vemos la próxima clase.